Hola, este es Pilar y este programa es de este granjero que descubrió cómo podía revertir la desertificación que se está dando en 2/3 partes de las tierras de todo el mundo. Es un video, por lo tanto, muy relevante, muy importante, pero lo más importante es cómo es que él llega a descubrir la solución a este problema. Y esto es parte de la serie de los videos sobre Gandhi que he estado haciendo, porque Gandhi nos dice que si nuestras necesidades básicas dependen de fuentes externas, especialmente la comida, somos esclavos, no somos libres. Y ahorita altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos están diciendo que lo que se viene en el futuro es una guerra por alimentos. Entonces es sumamente importante, relevante escuchar sobre esto. Este va a ser el primero de una serie de videos. El que sigue va a ser sobre un granjero que sigue los principios de este granjero, pero las da varios pasos más allá. Estos dos primeros granjeros tratan el tema de la agricultura regenerativa en pastizales. Después voy a tocar agricultura regenerativa en la selva, en la Amazonía. Y finalmente voy a terminar esta serie con dos granjeros muy innovadores en la producción de vegetales, como un negocio. Bueno, espero que les guste y entonces empezamos. Este granjero encuentra una solución contra la desertificación de las tierras agrícolas y, como todos saben, desertificación significa hambruna, violencia, guerras, refugiados. Alrededor de 2/3 partes del mundo se está desertificando y esta desertificación está ocurriendo incluso en lugares donde llueve. Funcionarios de Estados Unidos ya advierten que se vienen guerras por alimentos. Este es un mapa en donde se muestra en dónde se está dando esta tendencia de desertificación. Y como se pueden dar cuenta, el área que está peor es la zona norte de África, que vendría a ser el círculo que está hacia arriba a la derecha, ¿no? Y todo lo que es parte de Asia. ¿Cómo es que ese granjero encontró la solución? Dos cosas. Una es imitando la naturaleza y la otra es planificando. Este granjero se llama Alan Savory. Nació en Zimbabue, África. De joven acompañaba a los nativos a rastrear y matar leones que se comían el ganado o desarrollaban un gusto por la carne humana. Acá les quiero mencionar algo interesante, que es cuando él era joven se daba cuenta que estos nativos descubrían por dónde había ido este león que se estaba comiendo el ganado de otras personas y normalmente lo encontraban y lograban matarlo. Pero cuando se trataba de un león que había desarrollado un gusto por carne humana, sorpresivamente estos nativos perdían el rastro. Y entonces Alan Savory se vuelve un experto en perseguir a este tipo de leones. Eso nos da a entender que este hombre, dos cosas. Una, tiene un coraje increíble porque los nativos sabían que cuando un león ya empieza a cazar humanos, cuando ellos iban a buscar ese león, normalmente ellos eran los que acababan como presas. Entonces este hombre, Alan Savory, lo primero que ya estamos viendo en su biografía es que tiene un coraje como pocos. Y la segunda cosa que vemos es que eh, él aprendió desde muy joven a prestar mucha atención a signos en la naturaleza. Por ejemplo, pedazos de la melena del león que se había quedado atracada en una rama o ramas que se habían roto y eso indicaba que por ahí había pasado el león. Savory amaba la vida silvestre y odiaba al ganado, porque en la universidad le habían enseñado que el ganado destruía las praderas y las volvía desiertos. Él también había observado cómo el ganado, bovino, ovino, caprino, arrasaba con todas las plantas. Con estas ideas en mente, se dedicó entonces a crear parques nacionales.
Estamos hablando de la década de los 50, reubicando a personas y ganado hacia otras tierras. Pero la situación en los parques nacionales no mejoraba, sino que empeoraba. Concluye entonces que el problema eran seguro los elefantes y convence al gobierno de que hay demasiados elefantes y en los siguientes años matan a 40.000 elefantes. Pero la situación continuaba empeorando. Savory dice: dado que amo los elefantes, este fue el error más triste y grande de mi vida, y lo llevaré conmigo a la tumba. Pero algo bueno salió de esto, y es que decidí dedicar mi vida a encontrar la causa de esta desertificación. Si quieren ver su video con subtítulos en español, pueden poner en YouTube "Reverdecer los desiertos". Este resumen que yo estoy haciendo de su video no sigue cronológicamente lo que él va diciendo, sino que yo he agrupado lo que él dice en temas para que se pueda entender mejor. La desertificación ha destruido muchas civilizaciones y ahora nos amenaza globalmente. Nunca entendimos por qué la desertificación empezó hace 10.000 años y ahora tampoco entendemos por qué se ha acelerado últimamente. Los científicos no tienen explicación alguna y lo atribuyen a procesos desconocidos. Esto es muy interesante, ¿no? Que la ciencia supuestamente está tan avanzada y sin embargo no puede explicar algo tan básico como esto. ¿Qué causa la desertificación? Para entender el problema, imaginemos un pastizal con 4 meses de lluvia y 8 meses de estación seca. Para que este pastizal se mantenga sano, casi todo el pasto de ese año tiene que descomponerse biológicamente antes de la próxima temporada. Si esto no ocurre, la pradera y el suelo empiezan a morir. Cuando el pasto no se descompone biológicamente, entonces se pasa a la oxidación, un proceso muy lento que asfixia y mata los pastos. Poco a poco, la vegetación se va volviendo leñosa y el suelo va quedando desnudo y cubierto con una costra de algas. Este es el cáncer de la desertificación, pero solo lo reconocemos cuando ya está en su fase final. Si ustedes, Alan Savory dice que si uno mira una pradera, por ejemplo, como la de la foto de la izquierda, no aparenta ver nada raro, se ve el pasto normal. Pero si uno mira hacia abajo, entre los pastos, va a ver cómo el suelo ya está quedando desnudo porque ya se está muriendo. ¿Qué causa la desertificación? Continuamos. El fuego se usa para evitar este proceso canceroso en los pastizales, pero esto también deja el suelo desnudo. Además, al quemar una hectárea de pastizal, se contamina más que 6.000 automóviles. En África quemamos más de 1.000 millones de hectáreas de pastizales cada año y nadie habla de esto. Se justifica la quema porque elimina el material muerto, lo que permite que puedan crecer nuevas plantas. Ahora, el suelo desnudo no absorbe agua, cambia el clima y además libera carbono. Por ejemplo, un terreno con vegetación tiene raíces y microorganismos que crean canales. Esos canales empiezan a funcionar como una esponja cuando llueve. Pero el agua no penetra en un suelo desnudo y duro. Y ya sea se escapa hacia los ríos cuando hay una pendiente o se evapora con el sol en el caso de un lugar plano como el que estamos viendo a la derecha, que es un desierto en Yemen.
La foto de arriba nos muestra que ese día cayó una lluvia equivalente a 1.250 barriles, cada uno con 50 galones de agua. Imagínense la cantidad de agua que cayó por hectárea. Y sin embargo, al día siguiente, el lugar se veía como la foto de abajo. El agua había desaparecido completamente. Cuando el agua está desnuda y el agua se va hacia otro lugar o se evapora, con los años, los arroyos y el agua subterránea se van secando. ¿Cómo es que el suelo desnudo cambia el clima? La tierra desnuda está mucho más fría al amanecer y mucho más caliente al mediodía que si estuviese cubierta con pasto o con vegetación, ¿no? Entonces, cuando muchas áreas están desnudas, tierras desnudas, como está ocurriendo ahora en el mundo con esta desertificación, entonces ya no se altera solamente el microclima de un lugar pequeño, sino que se altera el clima a nivel mundial. Y también, no sé si es que ustedes saben, pero la Tierra acumula carbono. Y entonces, cuando la Tierra queda desnuda, ese carbono se libera y se va hacia la atmósfera. De hecho, acá en Estados Unidos, toda la zona del medio oeste, durante la época de la primavera, tenemos miles de hectáreas, todas desnudas, donde siembran la soya transgénica, el maíz transgénico y etcétera. Y ahí se ve en cuadros que el carbono durante esos meses se va hacia la estratosfera. Entonces es algo que se sabe, ¿no? Y sin embargo no se habla mucho de eso. ¿Quiénes habitaban los pastizales? Los pastizales eran habitados por manadas inmensas de animales herbívoros, búfalos, bisontes, cebras, etc. Estas manadas atraían depredadores feroces, leones, lobos, y la forma como se protegían era siendo parte de una manada grande. Cuanto más grande la manada, más seguros estaban los animales individuales. Ahora, ¿qué efecto tienen los grandes rebaños? Los grandes rebaños orinan y defecan sobre su propia comida, y esto los obliga a estar en constante movimiento. Y este movimiento continuo evita el sobrepastoreo de las plantas. Además, al pisotear parte de su comida y cubrirla con excremento, los herbívoros crean una capa de compost que le agrega fertilidad a la tierra. Entonces, esta ya es la etapa en la que Alan Savory está empezando a observar qué es lo que ocurría en la naturaleza históricamente. Y entonces ahora se está empezando a dar cuenta que, claro, el sobrepastoreo que ocurre normalmente es porque los pastores ponen demasiados animales y estos arrasan con todas las plantas que hay. Pero eso no es lo que ocurría en la naturaleza. ¿Qué hacer con tierras que se han convertido en desiertos? Ahora, Alan Savory, observando lo que ocurre en la historia, entendiendo las leyes naturales de la historia, va a empezar a entender qué es lo que se puede hacer. Dice, hemos tenido pastores extremadamente hábiles durante los últimos 10.000 años que agrupaban y movían a sus animales. Entonces, ¿por qué crearon grandes desiertos artificiales en el mundo? Y también dice, ¿y por qué la ciencia moderna en los últimos 100 años ha acelerado la desertificación? Los pastores antiguos no incorporaron técnicas de planificación. Y por otro lado, la ciencia moderna no busca imitar a la naturaleza. Estos son los dos puntos más importantes de toda la presentación de este Alan Savory. Y es que
los pastores durante 10.000 años han ido destruyendo la tierra porque cuando los animales sobrepastorean, la dejan desnuda. Y eso crea, como ya hemos visto, muchos problemas. Entonces, lo que dice Alan Savory, eso se puede solucionar con planificación. Y por otro lado, la foto de la derecha es de un parque nacional acá en Estados Unidos, ¿no? En donde la ciencia no entiende las leyes de la naturaleza y por lo tanto no la busca imitar o no busca aplicar estas leyes y por lo tanto crean también muchos problemas. ¿Qué hacer con tierras que se han convertido en desiertos? Lo que se hace hoy a nivel mundial está causando hambre, pobreza, violencia, desintegración social y guerra. Mientras hablo, dice Savory, hay millones de hombres, mujeres y niños que están sufriendo y muriendo. La mayor parte de tierras en el mundo está en proceso de desertificación y el 95% de estas tierras solo puede alimentar a las personas con animales. ¿Qué nos quiere decir? Que la única fuente real de calorías, de nutrientes que tienen estas personas puede provenir ya sea de leche, queso o de las carnes de estos animales, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante. Las zonas donde hay ahorita más violencia, donde hay más guerras, donde hay más pobreza, más hambruna, tenemos que empezar a pensar en términos de alimentos de origen animal. Nos dice Alan Savory, solo hay una opción, repito, solo queda una opción y es hacer lo impensable. Él está hablando como un científico, ¿no? Él es biólogo. Hay que imitar a la naturaleza, agrupando el ganado y moviéndolo como se hacía antiguamente. No le queda otra alternativa a la humanidad. Entonces, hagámoslo. Aquí en las imágenes ven, ¿no?, el ganado agrupado en grandes números y a la derecha ese ganado ha pasado por ese terreno y ven como todo el pasto por donde pasó ha quedado, ya sea se lo comieron o quedó aplastado y se crea esa capa del pasto que quedó chancado por los animales con el excremento de los animales y eso va aumentando la fertilidad. Y ven abajo cómo está renaciendo, están saliendo plantas sanas y todo el pasto está sano. Él ahora muestra el caso en su terreno. Ellos incrementaron en 400% el número de animales para tratar de imitar a la naturaleza, pero también usando la planificación. Y permitieron que su ganado se integrara también con los animales salvajes, elefantes, búfalos, jirafas. Dice, ahora tenemos mucha hierba que cubre el suelo y este suelo absorbe y retiene la lluvia, además de almacenar carbono. Y todo esto sin tener que usar fuego. Nos dice que las tierras vecinas, las fotos de la izquierda, vemos arriba como tierras muy cercanas a donde ellos están, ¿no? Acaban de pasar, dice él, 4 meses de lluvias muy buenas y estaban por entrar a la estación seca, pero casi toda la lluvia se ha evaporado de la superficie del suelo y el río está seco. El cauce del río está en la foto inferior, ¿no? Y ven también ahí, hay unas mujeres, creo, no se ve tan claro, pero son unas mujeres que están con sacos de comida que les mandan de otros países, ¿no? Y los vuelven más dependientes. Dice acá, dice, 150.000 personas
en estos aldeas, villas aledañas, sobreviven con ayuda alimentaria casi permanente. O sea, están completamente dependientes. Ahora, a la derecha, él está comparando sus tierras, después que han puesto gran concentración de ganado y lo han movido de forma planificada. Dice, ese mismo día tomaron la foto en los dos lugares. Los dos lugares habían tenido la misma cantidad de lluvia. Pero fíjense en las fotos de abajo a la izquierda el cauce del río de este lugar vecino completamente seco, mientras que el cauce del río de ellos, miren qué hermoso, el río está fluyendo sano, limpio, tienen abundante pasto, muchos arbustos, árboles, vida silvestre y ya dice, no le tenemos miedo a los años de sequía. Continúa acá mostrando fotos de cómo era su tierra ahora antes de empezar. Entonces, en el 2004 muestra arriba, ha puesto una flecha azul para que vean el arbolito, para que se ubiquen con la foto de abajo, ¿no? Entonces, él dice que la tierra de él estuvo desnuda y erosionada durante más de 30 años, independientemente de si caía lluvia o no. O sea, lo que nos quiere decir es que cayera lluvia o no, la tierra siempre se veía así, marrón, nunca se veía verde, ¿no? Porque el agua, como hemos visto, se evaporaba o se iba a otros lugares. Ahora acá muestra él otra foto en el mismo terreno, ¿no? Y muestra la base de un árbol pequeño en donde había desaparecido 30 centímetros de tierra. Las lluvias se habían llevado toda la parte superior de la mejor tierra, de la más fértil, ¿no? Dice, ahora tenemos árboles caídos, en la foto de abajo se pueden observar, lo que indica que la mayor fertilidad de la tierra está atrayendo elefantes. Y esto es muy, muy especial y hay que recalcarlo porque ellos ya no solamente están logrando tener 4 veces más ganado del que tenían antes, sino que además tienen comida extra para elefantes. Imagínense qué alegría para él después de haber ayudado a desarrollar esa política para matar 40.000 elefantes. Hoy tenemos mujeres jóvenes enseñando en aldeas de África cómo agrupar el ganado en manadas grandes y cómo planificar su pastoreo para imitar a la naturaleza. Cercamos los lugares donde el ganado pasa la noche para lidiar de forma amigable con los leones y otros depredadores. Después, esa tierra en donde durmió el ganado se usa para campos de cultivo y estamos obteniendo aumentos sustanciales en el rendimiento. Estamos haciendo ahora pastoreo planificado en 15 millones de hectáreas en todos los continentes. Esta foto es en Estados Unidos y bueno, él comenta que fue a un parque nacional que no había tenido ganado por más de 70 años y que estaba completamente desertificado. Es decir, él poco a poco, como tenía ese poder de observación, empieza a darse cuenta que los lugares que no habían tenido ganado por muchísimos años habían quedado completamente destruidos, se habían vuelto desiertos, ¿no? Y dice, lo mismo ocurría en muchas parcelas del oeste de Estados Unidos, en donde se había también retirado el ganado. Y en esta foto a la izquierda, ahí han puesto ganado y a la derecha miren la diferencia, ¿no? Este es un lugar en México donde ellos fueron a ayudar. Dice que la tierra estaba en pésima condición y pone ahí una flechita azul para que uno vea la colina porque el cambio ha sido tan profundo, tan radical. En Sudáfrica también pone la foto
¿no?, del cambio que se ha dado de 1974 al 2013, y dice que comenzó a ayudar a una familia en el desierto de Karoo en la década de 1970 y transformamos el desierto en pastizales. Y afortunadamente ahora sus nietos se pueden quedar en la tierra y tienen esperanzas en el futuro. Miren este cambio asombroso, donde un barranco quedó completamente cubierto usando solo ganado e imitando la naturaleza. Y la tercera generación de esa familia continúa en esa tierra. Esto es en Argentina. Las vastas praderas de la Patagonia se están convirtiendo en desierto. Un investigador argentino documentó el declive constante de la tierra a lo largo de los años, a medida que iban reduciendo el número de ovejas. Me imagino que iban reduciendo el número de ovejas porque pensaban que eso era el problema, y además porque seguro iban teniendo menos y menos forraje, menos pastizal para los animales, ¿no? Ellos ahora buscaron imitar a la naturaleza y pusieron 25,000 ovejas. Miren la foto inferior, parece un mar de ovejas en un solo rebaño, y las movieron de forma planificada. En el primer año, la producción de la tierra aumentó en 50%. Esta zona hay mucha violencia, se llama el Cuerno de África, y ahí enseñaron a pastores a planear su pastoreo para imitar a la naturaleza. Ahora, estas personas nos dicen que esta es la única esperanza que tienen de salvar a sus familias y su cultura. Entonces, resumiendo, el pastoreo planificado aumenta el agua almacenada dentro de la tierra, una póliza de seguro en caso de sequías, recupera arroyos y ríos que se habían secado, aumenta la fertilidad de la tierra, sin químicos que destruyen las colonias de microbios y bacterias dentro de la tierra y que con el tiempo destruyen la fertilidad. 3. Aumenta el número de animales por hectárea. 4. Crea una fuente local de alimentos de alta calidad, lo cual lleva a una mayor autosuficiencia e independencia. 5. Reduce el cambio climático, tanto a nivel micro como macro. 6. Remueve el carbono de la atmósfera y lo almacena en los suelos de los pastizales por miles de años. Claro, siempre y cuando esos suelos no queden al descubierto, porque una vez que quedan al descubierto, recuerden, el carbono se va de la Tierra hacia la atmósfera. Y 7, aumenta la biodiversidad. El Alan Savory concluye su video: no puedo pensar en nada que ofrezca más esperanza a nuestro planeta, a nuestros hijos y a sus hijos y a toda la humanidad. Gracias. Y yo quería terminar con esto, que es un punto muy importante. Billonarios están invirtiendo grandes sumas de dinero en comida sintética, a pesar del rechazo de los consumidores, altos costos de producción y la contaminación que producen. La pregunta entonces es, ¿por qué se están invirtiendo tantos millones de dólares, tanto dinero? ¿Acaso estos billonarios temen que la desertificación va a reducir sustancialmente la cantidad de alimentos disponibles y están buscando una alternativa? ¿O están haciendo esto con la idea de controlar a la población? Porque, como dijo este señor Henry Kissinger, controla los alimentos y controlarás a la gente. Ahorita ya hay más de 150 compañías en todos los continentes que cuentan con un financiamiento de 2.6 billones de dólares o miles de millones de dólares para desarrollar carne hecha en laboratorio. Esta ya se vende en Singapur desde el 2020 y acaba de ser aprobada en los Estados Unidos. Tecnócratas
como Bill Gates y Richard Branson, bueno, Richard Branson es un millonario, sueñan con una pechuga de pollo hecha en laboratorio, a la que se le agregue los fármacos recetados a cada persona individual. Quieren, literalmente, que el alimento se vuelva tu medicina. Pero a esto no se le puede llamar alimento, porque viola todas las leyes de la naturaleza. Esta fusión de la industria farmacéutica con la industria de alimentos está dando lugar a lo que podríamos llamar la farmacomida, ¿no? Fármaco más comida. Es muy importante tomar nota que se están financiando campañas en las escuelas para enseñar a los niños que esta carne de laboratorio, a la que quieren llamar libre de crueldad, es buena para el medio ambiente y para nuestro cuerpo. Yo estuve leyendo hace unos días un reporte del Solari Report que lo han dedicado exclusivamente a todo esto de la farmacomida y estaban explicando cómo es que se produce esta carne en laboratorio. Y es bien complicado, hay muchos diferentes procesos, pero uno de esos procesos que es crear a través de células, crean unas líneas y esas células se siguen reproduciendo y de ahí es que van haciendo lo que llaman esta carne, pero en realidad después lo mezclan con muchísimos otros ingredientes porque solo de eso no es suficiente. Pero estas células, ¿no? Para que si uno toma células normales de la piel de un animal, de una vaca, digamos, o de un pollo, esas células después de muy poco tiempo dejan de reproducirse. Entonces, tienen dos opciones. Una es recolectar las células de un ternero, por ejemplo, que acaba de nacer, porque esas células están llenas de vitalidad y sí se reproducen por mucho tiempo. O la otra opción es células de tumores, porque las células de un tumor se van a reproducir por siempre. El problema es que ahorita las agencias que deberían estar regulando estos, entre comillas, alimentos, no están realmente demandando que expliquen cómo es que están desarrollando esta línea de células. Bueno, espero que los ayude, por favor. Les pido que si no han visto la serie de Gandhi, traten de verlas porque todo esto va a tratar de que todos empecemos a desarrollar ideas, imágenes para una mayor autosuficiencia, para aprender a cómo nosotros satisfacer nuestras necesidades básicas. Bueno, ya nos vemos pronto y hasta luego.